Buenas tardes, sean bienvenidos al tercer programa de Arts Forum. Mi nombre es Domingo Castillo y soy director del Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán. Y en esta ocasión hablaremos de la exposición fotográfica Trenes y Estaciones en Puebla, que es un trabajo del Museo Nacional de los Ferrocarriles que se presenta actualmente en nuestra sala de exposiciones temporales. Para ello, nos acompañan a la distancia el historiador José Antonio Ruiz Jarquín, quien es originario del puerto de Coatzacoalcos, estudió historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha sido investigador en la Dirección General de Culturas Populares, coordinador del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC en el estado de Puebla y Veracruz. De 1998 a la fecha ha sido curador, guionista de más de 70 exposiciones y actualmente es jefe de museología del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Bienvenido, Toño. Muchas gracias, Domingo, y saludos a Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Y por la otra pantalla nos acompaña Pedro Sardacue. Él nació en Puebla y estudió Administración de Empresas en la Universidad de las Américas y es un apasionado de la historia nacional y local, con lo que ha constituido una colección de fotografías antiguas de cerca de 18,000 imágenes y una extensa biblioteca de historia local. Viajero, explorador de túneles, calles y azoteas, ha colaborado en un sinnúmero de publicaciones especializadas sobre historia de Puebla, así como en los programas La Bocina, de José Luis Ibarra Mazari, Así es, de Roberto Martínez Otero, y en Puebla Antigua TV. Bienvenido, Pedro, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Domingo, Toño, ¿qué tal? Un gusto. Bien. Saludos. Pues vamos a comenzar este diálogo presentando pues lo que es una exposición fotográfica. Y antes de iniciar, quiero presentar una de estas imágenes que conforman la exposición, y es esta. Que es un plano topográfico de la ciudad de Puebla en el año de 1915. Esta imagen forma parte de la exposición y me interesaba ponerla porque pues nos da una idea real de lo que era la Puebla de ese momento. Si podemos ver hacia el sur, hacia abajo de la pantalla, llegamos hasta el Carmen y el barrio de Santiago, hacia el oriente, el barrio de Analco, el barrio del Alto, y hacia el poniente es donde me interesa, podemos ver dónde se encontraban las estaciones del ferrocarril. Allí lo estoy marcando y no solamente se encontraban ahí las 3 estaciones de ferrocarril, sino que también se encontraba esta, que es la estación de los tranvías, y con rojo podemos ver todos los recorridos de vía que tenía el transporte urbano. Toño, me gustaría preguntarte o que nos comentaras qué representó el ferrocarril para una ciudad como la de Puebla, una ciudad que se encontraba en el 5º lugar de importancia a nivel nacional como industria, la llegada del ferrocarril. Sí, mira, el ferrocarril en Puebla pues significó mucho. Prácticamente acompañó a su desarrollo industrial. Debo decir que Puebla fue de las ciudades que primero quedan conectadas con el ferrocarril. Recordemos que la primera estación en Puebla se establece por parte de la empresa del Ferrocarril Mexicano en 1869. Es una estación, digamos, emblemática porque representa de alguna manera el desarrollo que se está dando en México de lo que sería prácticamente en las últimas 3 décadas del siglo XIX, donde se está estableciendo un ferrocarril que va a ser el detonador de este gran tejido ferroviario a nivel nacional, ¿no? El ferrocarril mexicano, fíjate, se inicia su construcción en 1850
en Veracruz, y va haciendo su construcción por tramos. En 1857 se logra construir de México a la villa. En 1867, pasado con el imperio, llega el ferrocarril hasta Apizaco, Tlaxcala, y es en 1869, después de esta convulsión histórica que fue el imperio, se restablece el imperio con Benito Juárez en 1869 y con ello llega el ferrocarril a Puebla. Entonces, podemos pensar que ese es el detonador para comenzar a hacer una Puebla cosmopolita, industrial. Y bueno, una de las ideas centrales de la exposición nace a partir de cuando pensamos en este nuevo ferrocarril que es el tren turístico, ¿no? Y la gente ve como una novedad. Y siempre pensamos en otras ciudades como Aguascalientes, San Luis Potosí, al mismo Apizaco, ¿no? Como aquellas ciudades ferrocarrileras. Pero este mapa que estamos viendo aquí de 1915, de la ciudad de Puebla, prácticamente nos muestra que Puebla también fue una ciudad ferrocarrilera. Y era de alguna manera, pues, mostrar esto, ¿no? Poner en valor este desarrollo industrial que se da a partir del tejido ferroviario de las empresas que llegan a Puebla con el ferrocarril mexicano, el ferrocarril interoceánico y el ferrocarril mexicano del sur y sus ferrocarriles urbanos. Sí, precisamente por eso me interesaba poner primero este plano, porque si vemos la extensión territorial de la ciudad para esa época y vemos lo que abarcó los ferrocarriles, pues era una importante parte de la ciudad eso. Aquí me voy a hacer un pequeño acercamiento para que la gente se ubique y voy a marcar con amarillo el Paseo Bravo, con verde el Zócalo, el Mercado de la Victoria y el Hospital de la Beneficencia Española, que eran construcciones que estaban ya para esta época. Y precisamente mencionabas del ferrocarril mexicano, que es que son las instalaciones actuales del Museo Nacional de los Ferrocarriles, y abarcan desde la que es actualmente la 10 Poniente hasta la 18. ¿Sí? Y se inauguró en 1869. La del interoceánico, que lo vamos a ver un poco más adelante, se inauguró en el 91 y la del mexicano del sur en el 92. 23 años fueron lo que llevó la construcción de los 3 ferrocarriles, y esto seguramente fue una transformación principalmente de la zona, pero de toda la ciudad. Pedro, en torno a lo que se vivía en la zona ferrocarrilera, ¿qué podrías comentarnos de los comercios, de la gente que por allí vivía? Bueno, es muy interesante porque mencionaste al inicio que Puebla era la quinta ciudad en cuanto a industria. Sin embargo, Puebla en estos momentos todavía tenía el segundo lugar en población. Estamos hablando de que al momento de la inauguración del mexicano en 1869, Puebla tenía 85,000 habitantes. Entonces, eso le daba una importancia especial porque finalmente el tránsito de personas o la necesidad de viajar de las personas y la necesidad de comerciar, porque aunque Puebla no fuera una ciudad que tuviera un lugar tan importante quizá como Monterrey o la Ciudad de México, sí tenía una importancia bastante fuerte en cuanto a la agricultura y en cuanto al comercio. Era la puerta del sureste, el sur-sureste de toda la República Mexicana. Todo lo que no era alcanzable por barco, por muelle. Entonces, estaba analizando este mismo plano que nos hiciste favor de presentar, Domingo, porque
Aunque sabemos que el centro geográfico de la ciudad es el Zócalo, vamos a pensar en la Fuente de San Miguel en este momento, Sí, por lo que podemos ver en este plano de 1915, a raíz de la introducción del ferrocarril y las estaciones, se jala la marca, dijéramos que se descentra la ciudad y el centro, hipotéticamente, imaginariamente, el centro se corre hasta más o menos el Mercado La Victoria, curiosamente, un centro de abasto. Creo que es coincidente nada más. Sin embargo, se jala la ciudad, su desarrollo hacia el lado norte, precisamente, que es donde tenemos estas estaciones. Varias de las calles, hablemos de la nomenclatura antigua de la zona. La calle hoy 11 Norte, a partir de la Avenida Reforma, se comenzó a llamar la Avenida de Benito Juárez, precisamente porque tenía poco tiempo del gobierno de Juárez, Juárez había inaugurado la estación del Mexicano, etcétera. Y todas estas calles se llamaron primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y más de Benito Juárez. Luego, la 8 Poniente, a partir de 1100, o sea, de la 11 Norte en adelante, curiosamente se llama Calle del Progreso. Y no es por casualidad. El ferrocarril era el progreso. Hoy podemos pensar en las computadoras, en el espacio, los cohetes, pero entonces el ferrocarril era exactamente lo mismo. Y luego la 2 Poniente, que era la calle que daba frente a la ciudad, porque en el respaldo daba hacia las vías del ferrocarril interoceánico, se llamaba Calle de la Industria. Y lo mismo, desde la 11 Norte comenzaba como primera calle de la Industria, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la calle 21 Norte. Entonces, todo esto estaba relacionado, tenía una correspondencia y una razón. ¿Qué es lo que sucede con esta zona de la ciudad? La ciudad era eminentemente comercial y desde luego el menudeo, toda la venta minorista, sucedía alrededor del Zócalo. No solamente en los portales, sino alrededor de la zona del Zócalo. Nos podíamos ir a las 2, 4, 6, Oriente Poniente, 3 Norte, 5 Norte, etcétera. Incluso la calle de Mercaderes, 2 Norte. Todos los abarroteros estaban alrededor del Zócalo, todos los importantes. Sin embargo, aquellos abarroteros y todos los demás comerciantes que lo hacían al mayoreo estaban siempre alrededor de la estación del Mexicano o del Interoceánico y finalmente del Sur. Pero podemos encontrar una barbaridad de negocios que abandonaron el centro, porque por ejemplo, mira, teníamos el Wells Fargo, que era diligencias y que además movía los valores, que estaba en la calle de Porfirio Díaz 6, la 2 Poniente 106, dijéramos enfrente de lo que hoy es el edificio de Woolworth. Pero finalmente este negocio desaparece porque el ferrocarril ya traía correo, traía transporte de valores, pero sobre todo traía el manejo de la mercancía muy pesada al mayoreo. Y todo esto se lleva el desarrollo hacia la 11 Norte. Por eso podemos encontrar en la 11 Norte que hubo todas las madererías importantes de la ciudad, Aurelio Nuño, Carreto, etcétera, todos se mueven hacia allá porque solamente a través del ferrocarril les llegaba su mercancía, su materia prima, por ejemplo, de la hacienda de Jalapasco en la zona de Ciudad Cerdán. Así podemos mencionar varios más. sí, sí, efectivamente. Y ahora quiero pasar ya a lo que es las imágenes. Y aquí, Toño, que esta es la estación del ferrocarril mexicano, Sí, la mira, inaugurada en 1869 por Benito Juárez. sí, fíjate que quiero comentar algo. Para hacer esta exposición, bueno, el museo tiene un acervo importante de imágenes, de más de 80,000 imágenes en su acervo fotográfico. Pero bueno, esos 80,000 imágenes no quiere decir que el museo lo tenga todo. Entonces, lo que se me ocurrió a mí es recurrir pues a los coleccionistas, ¿no? Como en este caso Pedro, que para ayudarme pues a armar este rompecabezas y mostrar de alguna manera en 30 y tantas imágenes, imágenes muy significativas de las 3 estaciones que hubo en Puebla. Estas 2 imágenes que ya pasaste son del ferrocarril mexicano, es prácticamente vistas desde la 11
11 Norte hacia su portal. Es una estación de estilo neoclásico, como habíamos dicho. La estación Mexicano, de alguna manera, y como ya lo dijo Pedro, pues representan pues la puerta de entrada a la ciudad, y esta imagen de alguna manera pues nos representa muy bien. Voy a dar unos pequeños datos. Por ejemplo, el ferrocarril mexicano es parte del, este es un ramal que va de Puebla a Pisaco, pero se une a la línea troncal que es México-Veracruz, ¿no? Ese fue el primer ferrocarril. El otro ferrocarril fue el ferrocarril interoceánico. Bueno, esta es otra de la estación del Mexicano, de la parte del patio de enfrente, muy linda. Algunas de esta colección, gran parte son de nosotros, Pedro, del señor Moreno y dos o tres de Lilia Martínez, también de la maestra que nos apoyó. Esta es parte del andén del ferrocarril mexicano, donde ahora está el museo. Y bueno, de alguna manera es una estación que prácticamente cierra sus puertas hasta mediados de los 70s, ¿no? Y como lo mencionó Pedro, pues es una estación muy viva, ¿no? Que prácticamente trabaja más de 100 años, y con algunos elementos ya muy modernos como los autovías que al rato vamos a hablar más sobre ellos. Los autovías pues fueron parte fundamental ya de los últimos años del ferrocarril mexicano, que era un autotransporte que se inaugura para 1962, ¿no? Son coches propulsados por motores propios, ¿no? No es un tren propiamente donde trae una locomotora y jala vagones, es como un tipo metro. Se hacía 3 horas a la Ciudad de México y pues esta era la modernidad que estaba llegando a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos, viendo ese plano desde el siglo XIX, de principios del siglo de 1915, pues vemos una ciudad con mucho movimiento y bueno, aquí representa esta imagen, pues esta parte de este desarrollo y movimiento que había en Puebla todavía en los años 60 en el centro de la ciudad. Sí, me detuve en esta imagen porque, bueno, es de las más recientes, de las últimas de esta estación en uso. Y lo que decía Pedro, la gente hacia allá se movía, hacia allá comerciaba y hacia allá se movilizaba, ¿no? Lo comentaban también, pues las recuas de mula dejaron de ser el medio de transporte de mercancías y todo llegaba a través de aquí. Entonces, los pasajeros también llegaban aquí. Puebla tenía un importante movimiento a partir de esta zona. Pero también lo comentaste, al término del ferrocarril como un uso de transporte, pues bueno, hubo ciertas políticas que decidieron que estas construcciones pues ya no eran necesarias. Y a mediados del siglo pasado se decidió destruir un par de ellas, que fue la del ferrocarril interoceánico, que es esta. Y para que la gente se ubique, aquí, actualmente, en donde está la línea verde, es la 4 Poniente. Allí todo esto es lo que cruza la 4 Poniente. Y quiero resaltar aquí, en este círculo, que allí, en donde ahora es el Mercado de Sabores, había una casa redonda. Toño, no sé si podrías comentar qué es una casa redonda. Así es. Mira, yo voy a comentar un poco el plano y de ahí pasamos a las fotos del interoceánico de la estación para que esas las comente Pedro. Sí, por favor. Como comentamos, Puebla es una ciudad donde llega el primer ferrocarril, que es el ferrocarril mexicano con un ramal. Y ahí hay un empuje de los empresarios poblanos por decir, bueno, ¿por qué tenemos solo un ramal y no nos conectan con la línea troncal? Que la línea troncal pase
pase por Puebla. Entonces hay una petición de los empresarios poblanos por querer tener su propio ferrocarril que pase por Puebla, y se hace un segundo ferrocarril, que es el ferrocarril interoceánico, que también iría de la ciudad de Veracruz a la Ciudad de México, pero esta vía Jalapa. Este ferrocarril viene a ser un contrapeso a lo que es el ferrocarril mexicano, y es un ferrocarril más grande, ¿no? Porque digamos que el ferrocarril mexicano, donde está el museo, es una estación de segunda clase, y esta ya es una estación de primera. Este ferrocarril llegaría a Atlixco y llegaría a la Ciudad de México pasando por San Martín Texmelucan. Se establece para 1891, pero la estación se hace hasta 1897 y se crea una gran infraestructura ferroviaria, que es lo que estamos viendo en color rojo rosado, y el puntito que tú estás poniendo de amarillo, que serían los talleres. Si vemos, prácticamente es una infraestructura muy grande que trae este ferrocarril, y de alguna manera pues es de los talleres más importantes que se establecen en esta zona del país. Estaban los talleres de Apizaco, pero ahora el ferrocarril interoceánico pone sus propios talleres en la ciudad de Puebla. Y bueno, aquí le cedo la palabra a Predo para que hable un poco de estas imágenes del ferrocarril interoceánico, que son muy hermosas. Bueno, pues mira, al mismo tiempo me gustaría narrar estas estaciones, pero también no dejar fuera los negocios importantes que se desarrollaron y que desarrollaron el ferrocarril. Fue una correlación, uno se correspondía al otro y viceversa. O sea, los negocios salieron por el ferrocarril y el ferrocarril se hizo necesario por los negocios. Entonces, tenemos aquí una estación que es preciosa, tiene un estilo totalmente inglés de la época, que tiene un almohadillado rústico en las columnas del arco principal, es un arco de medio punto, y tenemos un torreón que en esta fotografía resulta muy extraño, ¿no? Porque se ve incluso casi cadavérico. De hecho, lo es, porque es el resultado de un incendio que hace que pierda la techumbre principal, toda la estación y el torreón. Era una protuberancia tipo pináculo, muy pronunciada, de madera, que es incendiada al huir los revolucionarios hacia Veracruz, porque estaban, más bien los constitucionalistas a Veracruz, porque estaban entrando los zapatistas a la ciudad de Puebla y no querían ser correteados por el mismo ferrocarril. Esto es, bueno, la foto podría ser a partir del 15, pero sucede en la tarde del 14 de diciembre de 1914, son los datos que yo tengo, hay muchos datos más también. Sin embargo, pues son los avatares, ¿no? de la vida pública de una ciudad tan importante como Puebla. Tenemos un semicírculo, una entrada que fue utilizada más que nada para los carruajes guayines que traían y llevaban no solo mercancías, sino equipaje y pasajeros. En algunas fotografías más modernas se ve como un sitio de taxis, ya de vehículos automotores. Pero, por ejemplo, esta estación produce dos edificios en las esquinas frontales que se convirtieron en hoteles y que crecieron porque se les pusieron pisos extras y son parte del desarrollo del ferrocarril que se desempeña en la ciudad. O sea, produce hoteles, entre ellos los hoteles más antiguos que se conservaban hasta el año pasado, como el Nacional en la 4 Poniente 905, si no mal recuerdo. Pero hay muchísimos negocios más que se tienen que mencionar, porque toda la zona, yo nada más hice un listado de los importantes de esa zona relacionados con la harina. Por ejemplo, todos los que son molinos de harina, que son el León, en Reforma 1510, el Refugio en 5 Norte 2202, La Paz 9 Norte 1606, lo que ahora es una agencia de autos, La Fe 7 Norte 1804, La Providencia 14 Poniente 903, que luego enfrente se puso una estación de autobuses, que eran los Flecha Roja, que ya me encargó Toño hacer una investigación sobre ello. Y
Los molinos más importantes, el San Manuel en la Reforma 1905, San Miguel, 18 Poniente 904. Vamos, Puebla crece desde su fundación gracias al trigo y la harina y finalmente en el siglo XX, sus inicios, resulta que Puebla sigue siendo importante por el mismo producto y ahora gracias al ferrocarril. Efectivamente, y el ferrocarril, que ya lo mencionaste ahorita, pues es un actor importante dentro de la revolución, ¿no? Desde luego, sabemos el desempeño que hubo en el transporte de tropas de unos y de otros. Y podríamos hablar de un acontecimiento muy sonado que en días recientes se cumplió 100 años de ese suceso, que es el famoso Tren Dorado, ¿no? En el cual se transporta el tesoro de la nación, acompañado del presidente Venustiano Carranza, y el ferrocarril es la parte más importante quizás de ese trasiego. Mira, paso a Aquí, la siguiente foto y allí se ve el Torreón, justo lo que comentabas. Así es, y también podemos ver ahí un carruaje que, salvo que sea similar a otros, ese carruaje con esa franja correspondería al correo mexicano. Entonces estaban haciendo una entrega de las talegas donde va los sobres e incluso fondos y donde se recogen otros similares que llegan de otros destinos. sí, yo aquí quisiera destacar, por ejemplo, que poca gente en Puebla conoce estas imágenes. Ya las nuevas generaciones no saben, por ejemplo, qué hubo aquí en esta parte de la ciudad, ¿no? Este, ¿Se imaginan si hubiéramos conservado esa estación del ferrocarril interoceánico? Lo más seguro es que esa hubiera sido el Museo Nacional de los Ferrocarriles, ¿verdad? Pero, bueno, no fue así. En ese entonces no se tenía idea de la preservación del patrimonio, pero estas imágenes nos dan cuenta de la magnitud y la importancia que tenía Puebla con el ferrocarril, ¿no? Lo enorme que era la estación con un segundo piso. Ahí vemos otra vista. Realmente podemos ver que de alguna manera esto que decía Pedro, la parte del frontal de media luna de la estación, pues nos permite ver que de seguro llegaban muchos coches enfrente, ¿no? Esta es una foto preciosa de Pedro, de su colección, del andén. Esto sería prácticamente, atravesaría La 4 Poniente. la 4 Poniente, ¿no? Sería sobre la calle, ¿no? Si ustedes ven las fotos anteriores, es el portal y entraba uno de la puerta directo al andén, ¿no? Entonces, la magnitud de la exposición de la estación, pues realmente era majestuosa para mí. Es una belleza este andén, ¿no? Ya quisiéramos tener uno en el museo así. Sí, y bueno, aquí ya no lo tenemos. Y hemos perdido ese patrimonio. Pero el museo y parte de su trabajo, pues bueno, tiene varias partes, ¿no? Lo primero es el rescate. En este caso, de las imágenes, de los planos, e incluso de entrevistas, para saber cómo se encontraba este espacio. Después, el resguardo y la preservación de estos documentos y el estudio, ¿no? Así es, así Para es. que finalmente venga una difusión. Y es lo que estabas comentando, que no lo podríamos conocer si no tendríamos estos documentos que en este caso, pues, por ejemplo, Pedro nos está facilitando. Curiosamente, esta fotografía para mí es muy importante porque de una manera muy interesante, muy curiosa, lo que acabas de mencionar corresponde directamente con esta, más que con cualquier otra de esta misma exposición. Yo encontré que una persona estaba a punto de tirar a la basura una jícara de estas hermosas laqueadas y que tenía dentro un paquetito envuelto en periódico de algo que no se lograba ver. Y dije, oye, espérate, antes de que tires esto, que parece que es antiguo, pues ¿por qué no revisamos a ver qué tiene? Y adentro estaba este negativo en cristal, junto con varios más también importantes cada uno.
Entonces dije, nadie se toma el trabajo de envolver con periódico algo que no sirve o que no tiene importancia. Curiosamente, encuentro este premio a la curiosidad y sale esta fotografía en cristal. Efectivamente es el andén. El andén corresponde en este momento al camellón central de la avenida 4 Poniente. Y podemos ver en la proyección de la imagen al final, si atravesáramos el arco de la estación, que podríamos continuar directamente sobre la 4 Poniente directo hasta pasar por Santo Domingo y llegar al Boulevard 5 de Mayo. O sea, sí estaba perfectamente centrada, a ambos lados se ve la estación, a ambos lados se ven las vías que quedaban perfectamente equilibradas con respecto a la estación y al andén. Podemos ver el magnífico trabajo de la herrería, es fundición, desde luego las bases y fierro comercial, muy artesanal, haciendo suertes muy elegantes, muy hermosas, con las ménsulas de la techumbre. Entonces, aquí podemos ver que se hermana la belleza con la funcionalidad. Sí, sobre esto, cuando hicimos la exposición, pues este mapa no lo podríamos hacer pues sin estas aportaciones, ¿no? Nosotros, el museo tiene los planos, ya lo pudimos ver, pero esta foto, mi plano, no me diría mucho si no tengo esta foto, ¿no? No lo podría entender también la gente visualmente qué perdimos y lo que nos dice una foto, ¿no? ¿Qué era? ¿Cómo había? ¿Qué se modificó? ¿Qué ya no existe? ¿No? Y en la memoria podemos recrear esto de alguna manera precioso, ¿no? El plano nos indica, el plano del museo nos puede indicar, bueno, cómo se armó el taller, pero esta foto realmente ya no necesitamos, ya nos termina de dar la idea de la majestuosidad de la estación, ¿no? Y pasamos precisamente a estas imágenes. Pedro, ¿qué ves allí? Mira, esta es una imagen interesante porque la fotografía es muy curiosa y es nuestra magnífica amiga porque nos platica cosas que nosotros desconocemos. Aquí podemos ver todo lo que queramos, desde las modas hasta los rangos, ¿no? En la vestimenta, en las actitudes, en el herramental. Podemos ver quién tiene un peto harto de recibir la fricción de la herramienta, del material con el que están trabajando, posiblemente de mover carbón. El peto del personaje de la izquierda nos está indicando no solamente su fortaleza por el tamaño físico del individuo, sino a qué se ha dedicado. El segundo personaje, que ya tiene sombrero, él también muestra que era un trabajo muy duro, muy sucio, pero así era necesario. Hay una criatura que ya demuestra las modas más modernas, ya de un suétercito con algunas grecas, y que finalmente lo tienen ahí pues por mostrarle algo fantástico de la industria ferroviaria. El otro muchacho que ya se siente galán, que es el que tiene una posición, ¿no? Él ya se pone, a lo mejor sería el principio de una selfie de la época, ¿no? Él ya se pone pues para que los demás lo vean, quizá para poderla compartir con una novia, etcétera. Y luego el personaje de sombrero trajeado al centro, que obviamente él está queriendo decir, bueno, yo estoy a cargo de la organización, posiblemente. Ese es el discurso. Finalmente las fotografías son un discurso, nos están narrando de la manera más velada y en silencio unas circunstancias irrepetibles. Sí, Así es. así es. Toño, ¿qué significaba ser ferrocarrilero? Mira, ahí vemos una locomotora, la 195. Sí, mira, los ferrocarrileros, sobre todo los maquinistas y los de taller, se tomaban foto con la locomotora, ¿no? Era parte de decir yo soy rielero, ¿no? Aquí están prácticamente adentro del taller, ¿no? La locomotora en reparación, casi siempre
se tomaban la foto cuando terminaban de reparar la locomotora, ¿no? Es como decir, ya terminamos y dejaban testimonio de eso, ¿no? Y bueno, la identidad ferrocarrilera pues se muestra en esto que decía Pedro, ¿no? La vestimenta, ¿no? La mirada. Y bueno, hay una forma sencilla para poder escudriñar en una foto. Es, ¿qué veo? Es describir toda la fotografía. La segunda es, ¿qué sé de la fotografía? Y la tercera es, ¿qué quiero saber de la fotografía? ¿No? Entonces, así vamos haciendo como las exposiciones. Y esto que platicaba Pedro, ¿no? Él fue describiendo, él hizo la descripción primero y después, bueno, ¿qué fue? Estos son los talleres del Interoceánico, ¿no? Aquí en Puebla. Es una foto muy bella. Esta foto es de la colección de Lilia Martínez. Es preciosa la fotografía que nos está diciendo, yo soy ferrocarrilero. Pero aquí estoy marcando la del Ferrocarril Mexicano del Sur, que tampoco existe, también fue destruida en algún momento. Sí. Y aquí vemos el día de la inauguración, con los carruajes, y entre esos viene Porfirio Díaz. ¿Qué nos comentan sobre esto? La estación del Mexicano del Sur es la estación, es la tercera estación que se establece en Puebla, importante, pero va a ser del ferrocarril que iría de Puebla a la ciudad de Oaxaca. Entonces ya se conectaría prácticamente el parte del sureste con esta línea. Este ferrocarril entra para 1892. Es un tercer ferrocarril, también con sus patios, que se establece sobre la 10 Poniente y la 13 Norte. Por ejemplo, ustedes van a ver la estación atrás de la estación del ferrocarril mexicano. Su vía se conecta sobre la 13 Norte, va sobre la 13 Norte y conecta con el ferrocarril interoceánico. Porque ya para ese momento ya se fusiona el ferrocarril mexicano del sur con el ferrocarril interoceánico, que ya son nacionales de México. Esa estación poca gente la recuerda porque al fusionarse el ferrocarril mexicano del sur con el interoceánico, ya siendo nacionales de México para el siglo XX, es una estación que prácticamente es desde las primeras que entran en desuso. Y la gente ya no va a tomar el ferrocarril al mexicano, sino ya solo funciona el interoceánico, ¿no? Entonces, por eso es la línea que conecta con los talleres del ferrocarril interoceánico, porque además son ferrocarriles hermanitos, digamos, porque son ferrocarriles de vía angosta y el ferrocarril mexicano es de vía ancha. Por eso no se conecta con el ferrocarril mexicano, que hubiera sido lo ideal, digamos, ¿no? Entonces, y usa los talleres del ferrocarril interoceánico, el ferrocarril mexicano del sur. Aquí estamos. Ahí estamos y podemos ver la línea sobre la 13 Norte, pasa sobre el ferrocarril mexicano del sur y todas las líneas se conectan finalmente, si ves arriba hacia el norte, del lado izquierdo se ve la diagonal, que es donde sale el ferrocarril interoceánico, el ferrocarril mexicano del sur sobre la 13 y sobre la Héroe Nacosari, el ferrocarril mexicano. Y todas se van a unir adelante, ¿no? Van a quedar como emparejadas, digamos. Ya siendo nacionales de México, pues ya se convierten en vía ancha, ya muy posterior después, estos dos ferrocarriles. Y la ciudad creció y conservó esta traza, ¿no? Este recorrido que hacían los ferrocarriles. Que también esta estación ya no la tenemos, ya no está con nosotros. Bueno, pues resulta que esta estación es hermosa también, digo, para los parámetros actuales y los de entonces. Podemos ver en los barandales, resguardando un jardín. Me recuerda un poquito la zona media de Estados Unidos. Yo veo ya aquí una influencia más americana, a pesar de ser inglés, pero todo está correlacionado, ¿no? Tiene un porche, o sea, una terraza, pues para tener sombra y tener un poco de ventilación, deshacerse del calor. Podemos ver el empedrado
y el cruce de las vías, pero estas vías a mí se me antoja ya de tranvía, no de ferrocarril. No tienen ni la dureza, ni el tamaño, ni las características del ferrocarril. No sé si Toño nos pudieras ayudar Sí, identificando. sí, prácticamente sobre la 10 Poniente iba lo que era el ferrocarril industrial, ¿no? Que prácticamente la red ferroviaria del tranvía, pues pasaba enfrente de las tres estaciones, ¿no? Sí, ahí sobre Entonces, lo que es la 10. la 10 Poniente, donde es ahora Comisión Federal, ahí estaba la estación de los tranvías y de ahí prácticamente pues cruzaban la traza de la ciudad de oriente a poniente y de sur a norte, ¿no? Como dice Pedro, lo que vemos abajo son la línea del tranvía, básicamente, porque bueno, el tranvía de alguna manera pues se acercó al ferrocarril porque pues de ahí prácticamente se daba el conecte con todo el comercio de transporte de carga y pasajeros, ¿no? Aquí habría que mencionar lo siguiente. El transporte desde la colonia, desde los primeros años del México colonial, sabemos que se lleva a cabo a través de gente corriendo, transportando las cosas, los famosos tamemes que venían de la época precolombina y que luego a los esfuerzos de muchos empresarios, por muy pequeños que fueran, casi incluso personalmente, pues se traen carruajes, bestias, la rueda la comienzan a utilizar, aunque la rueda se conocía en México, no se utilizaba para el transporte porque era más cómodo cargar que andar jalando un carruaje, y solo la llegada de las bestias que venían de Europa, sin buscar analogía, estamos hablando de que se necesitaba de, pues, bueyes, caballos, mulas, asnos, etcétera, para poder, pues, jalar estos pesos inauditos para la época. Entonces, se lleva a cabo así hasta que de repente, pues, gracias a los ingleses, su invento, pues llega el ferrocarril y entonces todo comienza a irse hacia el ferrocarril. Comenzamos a dejar de lado la fuerza de sangre o la fuerza de los animales para cuestiones más pequeñas y locales. Y entonces se desarrolla el ferrocarril y luego el transporte local, cuando las ciudades son grandes como Puebla, requieren de un tranvía. El tranvía se pone enfrente por la cercanía con el ferrocarril y ahí se ponen un par de compañías que luego se fusionan y comienzan a hacer la compañía de tranvías Luz y Fuerza de Puebla, y que luego eso pasa a Comisión Federal, por eso es que está Comisión Federal ahí. En el año de 1991 me tocó ver que desgraciadamente mandaron a modificar eso y destruyeron lo que quedaba de los andenes, el apeadero de la estación de tranvías. Pero desde ahí, por ejemplo, podían llevarse no solo mercancías, podemos encontrar también que había un tranvía que salía del Portal Iturbide, hoy Portal Juárez, que era el que podía llevarlo a uno a visitar a sus difuntos o llevar a sus difuntos en el carro del tranvía destinado precisamente como carroza funeraria y que salía del portal, subía por la 5 Poniente hasta la 11 Sur y de ahí daba la vuelta para irse al Panteón Municipal con el difunto y con la familia, o podía continuar por la Avenida de Santiago hasta el Panteón De la Piedad. de la Piedad, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué sucede con el tranvía? Bueno, que crece, florece junto con el ferrocarril, pero luego llega la motorización, la combustión interna, que es finalmente todos los autobuses, camiones de carga y automóviles que se van poniendo alrededor de la estación del ferrocarril y que terminan por desplazarlo. En el caso de los tranvías, había los vagones de pasajeros, las plataformas de carga y los carros funerarios, ¿no? Y bueno, de alguna manera el tranvía, ¿qué significó en el transporte, no? Pues significó pues el uso masivo de la movilidad en Puebla, ¿no? Finalmente, todo esto fue diseñado para acercar a los trabajadores a los centros productivos, ¿no? Y a los centros recreativos, porque también vemos que el tranvía pasa por el principal parque de la ciudad, que hoy
que hoy todavía se conserva, que es el Paseo Bravo, ¿no? Hacia la parte sur, hacia la parte sur. Pero bueno, aquí en este mapa que nos está mostrando Domingo, podemos ver realmente la red ferroviaria de tranvía y que tuvo sus tres momentos: fuerza animal, gasolina y electrificación. Se intentó plantearse un tranvía hacia la Ciudad de México, un ferrocarril que fuera hasta la Ciudad de México en los años 20, electrificado, pero no se pudo concretar, ¿no? Finalmente estaban pues los otros ferrocarriles, ¿no? El ferrocarril interoceánico, el ferrocarril mexicano, esos iban a la Ciudad de México y pues yo creo que por eso un poco no prosperó esa idea, ¿no? Ya está después con el autovía hasta los años 60, ¿no? Aquí vemos, esta es el monumento a Juárez, que estaba ubicado en la plazuela del Señor de los Trabajos, ¿cierto? ¿Sí? Así es. En ese momento se ve a Benito Juárez como en la cúspide de esa columna. La podemos fechar porque esa estatua de Juárez, que incluso hay una anécdota, ¿no? De que había un grupo de ingenieros con unos andamios queriendo buscar un tipo de aparejo para bajarlo, ¿no? Un tipo de grúa para bajarlo, y se acercó por ahí un borrachito, dicen, que les dijo que por pocos pesos, por 12 pesos, él sí se los llevaba hasta donde quisieran. Entonces todos se rieron y dijeron, bueno, sale. Entonces él puso una escalera, se subió, le dio dos manazos, lo desprendió porque es de lámina, entonces hueco, se lo echó al hombro, lo bajó por la escalera y se lo llevó a la Avenida Juárez con la 25 Sur, que es donde se encuentra en este momento. Es la misma estatua. Es un grupo de estatuas que se hizo para todo México, que se hizo en el norte, y que se dice que utiliza el cuerpo de Abraham Lincoln, porque era el molde que ya tenían hechos, y nada más le ponen la cabeza de Benito Juárez. Cuando quitan a Juárez de ahí, ponen ahí el busto de Álvaro Obregón y conservan la misma columna. Podemos ver que la casa que está al centro ya desapareció, ahora es un edificio moderno, vamos a decir, y sigue estando ahí el Templo del Señor de los Trabajos. Esta es la 11 Norte, esquina con 12 Poniente. Casi no la va a reconocer mucha gente, pero esta es la Avenida Reforma y 11. Esta es la esquina de la 11 Norte y Reforma, que después el señor Agustín Brito se pasa a la casa de Junto con refacciones, y en esa esquina se ubica una gasolinera que después fue sustituida por una nueva construcción también de gasolinera, de decoración o de estilo Art Deco, y que finalmente le toca el cambio del Águila de la Huasteca a Petróleos Mexicanos, y comienza a ser una gasolinera de Petróleos Mexicanos a partir de 1938. Luego le tapian las puertas, queda mucho tiempo abandonada, y finalmente viene un esfuerzo de mucha gente en Puebla que son defensores del patrimonio, o fueron, desgraciadamente no los tenemos ya, que buscaron que con recursos de la Fundación Jenkins se arreglaran estas esquinas, se volvieran parques públicos, ¿no? Los que tenemos en este momento, y descubren todo el frente del templo de Guadalupe. Sí, que está aquí. Exactamente. Sí. Ahí no se ve porque está precisamente la construcción, pero podemos ver la importancia de esa esquina, porque ahí vemos tres líneas distintas de rieles, ¿no? Sí, viene dos aquí, otra aquí, y la que van utilizando en este momento. La que van utilizando, así es, ¿no? Así es. Y vemos a mano izquierda una señora asomada viendo toda la conmoción, que seguramente esto lo podríamos pensar que fue una cuestión de algún desfile. No quiero pensar en otro evento que hubo en esa esquina más drástico, pero esta señora está asomada ahí en lo que hoy es el edificio San Miguel. Sí. En el libro de la maestra Gloria Tirado, de Entre la rienda y el volante, que la gente puede ver, ahí vienen muchos datos sobre los tranvías. Por ejemplo, ella plantea ahí uno de los datos que da que costaba
12 pesos el primera y 6 pesos de segunda. Y si ibas afuera de la ciudad, pues doblaba, si ya salías fuera de la ciudad, doblaba el precio, ¿no? Eran 25 y 12 pesos, ¿no? Y aquí es donde nos comentabas, ¿no? Aquí en el portal, la estación. Pues sí, mira, casi todos los que querían tener negocio en el transporte tenían que pasar por los portales y además, daban la vuelta en las esquinas, pero también tenían que abrirse para dar la vuelta. Entonces ocupaban mucho del pavimento. Aquí, por ejemplo, podemos ver algo. Si seguimos las vías, vamos a notar charcos a ambos lados de los rieles. Y ese fue uno de los mayores problemas y una de las mayores quejas que hubo en la ciudad, que como habían levantado un poco el terreno para poner los rieles, para que fueran más firmes, etcétera, pues producían un obstáculo para que no corriera el agua. Entonces se almacenaba, se producían baches y en 1927 finalmente comienzan el retiro de estas vías que habían sido un problema, un dolor de cabeza para la ciudadanía. Claro, el transporte es importante, pero esta suciedad la produjeron los tranvías. El tiempo se nos ha agotado. Agradezco mucho que nos hayan acompañado. Quisiera pedirles, por favor, una última reflexión, conclusión sobre lo que hoy nos han comentado, por favor. Volviendo a la idea principal, el ferrocarril, la red ferroviaria de tranvías prácticamente hace a Puebla a finales del siglo XIX una ciudad cosmopolita, una ciudad industrial. Ya desde la colonia trae una traza importante, ¿no? Su traza le ayuda mucho a esta organización de movilidad, ¿no? Donde se construyen las estaciones, donde se establece la red ferroviaria de tranvías. Pedro decía que eran acerca de 80,000 habitantes que estamos hablando para esta época, ¿no? Eso ya representa de alguna manera una fuerza y una movilidad que hay que acercar a la ciudad y a estos centros productivos, ¿no? De una sociedad que sigue creciendo y que el ferrocarril que tenemos ahorita, el tren turístico, no es más que el resultado de esta historia de estaciones y trenes en Puebla. Gracias, Pedro. Pues mira, no podría estar más de acuerdo con Toño, porque en realidad el ferrocarril no era exclusivamente pues, de salir a pasear, ¿no? Yo sé que mucha gente sí lo ocupó así, sin embargo, el ferrocarril se justificaba para el traslado de las personas y el transporte de las mercancías. Entonces, el ferrocarril fue una necesidad de la economía que además produjo mucha más economía. Entonces, no le quitemos el ojo de encima. Como personas dedicadas a la historia, creen que nos fijamos en el pasado, pero en realidad en el pasado encontramos las respuestas del futuro. Muchas gracias. Quiero decir que, pues, estas imágenes y planos, revistas, incluso boletos, todo lo que es el patrimonio ferrocarrilero, y pues son la memoria y en cierta forma la nostalgia de lo que teníamos y que de no tenerlos, estos testimonios, este patrimonio, pues sería desconocido y olvidado. Un agradecimiento particularmente a ustedes, al Museo Nacional de los Ferrocarriles, precisamente por este trabajo que están haciendo de rescate, de investigación y su caso, difusión de todos los contenidos que nos están mostrando. Muchas gracias a todos. Gracias por ver este programa. Los invitamos a los siguientes conversatorios que vamos a tener como parte de Museos Puebla. Y damos las gracias a Juan José González Medina, Miriam Mendieta en los contenidos, Carlos Suárez Sánchez, y me despido, Domingo Castillo. Hasta la próxima.